Buenos días, muchas gracias por su asistencia. El día de hoy esta conferencia de prensa la voy a iniciar con una reflexión que hizo un importante personaje del país. El jueves pasado, la secretaria general del PRD, Beatriz Mojica, realizó la Escuela de Verano, un evento relacionado con la formación política de jóvenes liderazgos, e invitó a Juan Ramón de la Fuente para expresar sus opiniones ante la militancia perredista. Los comentarios de este último no fueron precisamente los esperados por la secretaria. Habló de una crisis de la política por la ruptura entre esta y la economía y cómo los gobiernos perdieron capacidad para controlarla con consecuencias brutales para la gente. Asimismo, se preguntó, recordando el pasado, ¿en dónde se nos perdió lo que pensábamos? ¿En qué fallamos? ¿Qué no hicimos bien? Afirmó que pareciera que los gobiernos actualmente no pueden realizar grandes cambios y no se están tomando las decisiones importantes. La riqueza se acumula y no se distribuye, lo cual lleva al escepticismo de la ciudadanía, al descrédito de los partidos. La clase política se agrupa en ellos, la clase política que se agrupa en ellos no resuelve las necesidades de la gente. La política se convirtió en un ejercicio pragmático. Las ideas se perdieron en algún lado. Remarcó, la dicotomía de izquierdas y derechas se fue perdiendo y para él es necesario rescatar una ideología progresista, liberal, comprometida con las necesidades más urgentes y por una vida más digna, donde se aborden temas de importancia actual como el cambio climático, los derechos humanos, los grupos migratorios, pero sobre todo que busque recuperar el control de las economías y compartir las riquezas. En la próxima campaña, lo primero es darse cuenta que van a entrar con un modelo desprestigiado, donde ha habido corrupción, ineficiencia, falta de compromiso. Es necesario rescatar la ética, enfatizó y aconsejó. El buen juez por su casa empieza, deben tener calidad moral para hacer señalamientos y para decir las cosas de frente. Se pueden cometer errores, pero debe existir un comportamiento riguroso con los recursos que no son de uno, y afirmó el desafío. Recuperar las ideas, el debate, y dijo algo muy importante que debemos reflexionar. Las ideologías son el producto más importante para organizar el orden económico y social. No son parte del pasado. De la ideología surge el programa, los dirigentes y las conductas. La ideología es en lo que creemos. Juan Ramón de la Fuente observa en el próximo proceso electoral un escenario de fragmentación muy amplio y se pregunta, ¿y cómo le va a hacer el ganador para gobernar con no más del 30% de la votación en un esquema minoritario? La solución, considera, está en la forma en cómo estamos buscando los consensos. El frente propuesto es una alianza electoral y no sirve. Lo que requiere el país es una coalición que es algo muy distinto. Es armar un gobierno, un acuerdo de mayoría estable para una gestión. La coalición sería el principio del cambio de un orden político, económico y social, de un cambio radical en el país. Entonces, la única forma para lograr un contrapeso es la coalición. Sin embargo, sentenció, no creo que haya la voluntad política para ello. Ya deberían estar reuniéndose esos grupos para darle cuerpo a ese proyecto de coalición, convocando a los jóvenes y a los mejores expertos en los diversos temas. Yo no veo que eso esté sucediendo. Y fue muy contundente al afirmar, la coalición
no puede ser un frente anti-PRI. Y por supuesto, no cuenten conmigo. ¿Vamos a hacer un frente anti-AMLO? Tampoco cuenten conmigo. Los frentes no son anti, son pro Estado de Derecho, pro garantías. No son, ojalá ya no le sigan llamando frente, enfatizó Ramón de la Fuente. Ante los ojos sorprendidos de nuestra secretaria general, ya no hubo cierre del evento ni agradecimientos por las ideas vertidas, solo foto colectiva. Derivado de la anterior reflexión, pasamos ya al tema de la conferencia y preguntamos, ¿nuestros dirigentes son tan ingenuos como para creer que Acción Nacional ahora sí está dispuesto a cambiar de fondo a este país después de los 2 trágicos sexenios de Fox y Calderón? ¿Creen que el PAN cambiará su filosofía privatizadora de la riqueza nacional que en complicidad con el PRI ha venido realizando desde el gobierno salinista? Recuerden que avalaron la venta al sector privado de 250 empresas públicas como Telmex, Mexicana de Aviación, Televisión Azteca, Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Altos Hornos de México, la Banca Nacional, etcétera. ¿Eso mejoró la economía de los mexicanos? Sí, pero de solo 30 familias, las beneficiarias de las privatizaciones. El PAN cambiará su idea de destruir la propiedad social en el campo cuando en las reformas al artículo 27 constitucional de 1992 permitieron la venta de tierras ejidales y comunales. ¿Acaso el PAN echará para atrás las concesiones mineras a los grupos nacionales y extranjeros otorgadas por Fox, que actualmente suman la escalofriante cantidad de 29 millones de hectáreas, superficie equivalente a los estados de Chihuahua, Chiapas y Tlaxcala, con la consecuente contaminación de nuestras aguas nacionales con mercurio y arsénico? Salinas solo repartió 6 millones al Grupo Peñoles, Grupo México y Carso. El PAN entregó el resto. La reforma agraria cardenista, con sus 18 millones de hectáreas repartidas, palidece ante la enorme entrega del recurso natural realizada por el PAN. Acción Nacional cambiará su posición de entrega de nuestra riqueza nacional, como fue el caso del aval que dio a las administraciones priistas con la entrega de la infraestructura ferroviaria, eléctrica y petrolera. ¿Acaso el PAN dará marcha atrás su reforma laboral o con la entrega de las pensiones de millones de trabajadores a las financieras privadas o con la reforma calderonista a la ley del ISSSTE, donde los trabajadores pagan más y reciben menos? ¿Ya se nos olvidó el FOBAPROA? ¿No es cierto que Fox protegió a los grandes grupos corporativos en el pago de impuestos, dejando la carga tributaria en los hombros de los trabajadores cautivos del impuesto sobre la renta? Ya se los olvidó cuando el PAN se mantuvo en el poder en el 2006 con Calderón a través de un escandaloso fraude electoral, o cuando avaló la cínica compra de 5 millones de votos a favor de Peña Nieto en el 2012 para un terzo y fraudulento regreso del PRI. ¿Recuerdan que las reformas peñistas se dieron en el contexto de una alianza de las derechas PRI-PAN llamado Pacto por México, donde la dirigencia del PRD mostró su falta de independencia del régimen de una manera vergonzosa? ¿Quién le puede creer a Ricardo Anaya que está por un cambio cuando él dirigió en la Cámara de Diputados el trabajo sucio de las reformas peñistas? ¿O Margarita Zavala haría algo diferente de lo realizado por su marido Calderón? ¿O Moreno Valle gobernará conjuntamente después de ver los resultados sufridos en Puebla? ¿Alguien del PRD puede responder afirmativamente a estos cuestionamientos? Hagámosle caso a las mentes lúcidas que nos llaman a salvar al país. Desde aquí lo reiteramos:
Llamamos a la reconciliación nacional de las fuerzas de izquierda democráticas y progresistas a pactar una mesa de diálogo con una agenda abierta donde participen y se expresen los jóvenes, trabajadores, campesinos y mujeres, que se hagan escuchar los expertos en los distintos temas, en lo económico, en lo político y lo social. A los actores políticos dispersos les hacemos un llamado a que hagan un esfuerzo común con sus visiones de un mundo, de visiones de su mundo, para que construyamos una idea colectiva. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta al respecto? Entonces la solución sería un gobierno de coalición y aún hay tiempo para poner una mesa de diálogo y todo eso cuando tanto Morena como algunos dirigentes del PRD se han mostrado un poco cerrados ante este tipo de conversación, por así decirlo, de esta mesa. Yo quisiera recordar el 88. En el 88 fue un proceso que los acuerdos que construyeron el Gran Frente Democrático Nacional se construyeron en los últimos meses de la campaña. Recuerden que el ingeniero Alberto Castillo inició de manera paralela su campaña con el ingeniero Cárdenas. Cada quien llevaba su ruta y cada quien llevaba sus propias ideas. Y poco a poco la realidad los fue uniendo. Ojalá que la realidad de este país y la presión de la sociedad haga que todas estas fuerzas de izquierda democráticas puedan ir confluyendo paulatinamente. Tenemos tiempo de aquí a octubre en que se tienen que ir definiendo las coaliciones, las alianzas para el proceso electoral del año próximo. Tenemos tiempo. Yo siempre quiero ser optimista de que esto se pueda hacer. Lo que falta no es tiempo, lo que falta es voluntad. ¿Esto sería a nivel nacional, pero a nivel local también aplicaría lo mismo? Sí, es que de las decisiones nacionales se desgranan los acuerdos al resto del país, al resto de los estados donde va a haber procesos electorales. Yo creo que aquí en la Ciudad de México vale la pena insistir, sería un desastre si nos aliamos con Acción Nacional. Si de alguna manera después del 9 de abril y con el proceso electoral que se llevó a cabo en el Estado de México se contuvo la diáspora de los perredistas, si nuestros dirigentes nacionales y algunos de nuestros dirigentes de la Ciudad de México insisten en ir en una alianza con Acción Nacional, creo que esa puerta de salida se va a volver a abrir y algunos migrarán hacia otros lados, no necesariamente hacia Morena, hacia otros lados. ¿Es todo? Bueno, no me queda muy claro tu punto de vista para una coalición con el PAN para la presidencia. ¿Sí? Yo sé que las ideologías están encontradas. Se les ha olvidado que la ideología a la que se refiere Ramón de la Fuente, ¿no? Se les olvidan las plataformas, los principios, son dos cosas totalmente diferentes. A la izquierda y la derecha son contrarias. Pero no me quedó muy claro tu punto de vista de si aún sería bueno para el PRD una coalición con el PAN para la presidencia. Yo por eso en la última parte del texto que escribo, que le di lectura, hago preguntas a la dirigencia del PRD, ¿no? Yo creo que no van a poder responder
a las preguntas de manera positiva y aún así van a empeñarse en ir con una alianza con Acción Nacional. Yo no me veo votando por el PAN. Yo hago un llamado a la reflexión de la militancia del partido para que no permitan que se haga una acción con Acción Nacional, porque no nos identifica nada. El PRD nació luchando contra la barbarie que generaba el PRI y luego luchó contra la barbarie que significaba Acción Nacional cuando gobernó, y ahora ya todo eso se nos olvidó. Yo creo que es importante que la reflexión sea que debemos de apostar a esa gran coalición de las izquierdas, como lo propone Juan Ramón de la Fuente. Creo que esa sería la salida ideal para las fuerzas democráticas en este país, no Acción Nacional y no hasta el PRI, como alguna vez dijo el gobernador Silvano, el gobernador de Michoacán. Gracias por su asistencia.